¿Alguna vez te has detenido a pensar en el material que sostiene literalmente al mundo? No es brillante como el oro, ni ligero como el plástico, ni valioso como el litio, pero sin él no existirían ciudades, carreteras, puentes, ni los edificios que habitamos todos los días. Hablamos del cemento, un polvo gris capaz de convertir montañas enteras en estructuras que desafían la gravedad. Hoy te llevaré a un mundo donde la ingeniería se mezcla con la fuerza bruta, donde explosiones controladas rompen montañas y donde enormes hornos arden a temperaturas tan altas que superan incluso a la lava volcánica. Un viaje que comienza en el silencio de una cantera y termina en la construcción de una ciudad entera. A lo largo de este recorrido descubrirás cómo toneladas de roca sólida se transforman en un material fino y uniforme, listo para usarse en aeropuertos, represas, túneles subterráneos y rascacielos. Verás máquinas colosales en acción, procesos químicos extremos y sistemas automatizados que funcionan con una precisión casi quirúrgica. Y mientras avanzas por este recorrido, empezarás a entender que detrás de cada bolsa de cemento hay una historia de ingeniería, ciencia, fuego y velocidad. Una historia que pasa desapercibida, pero que sostiene cada paso que damos. Todo comienza en un escenario que parece sacado de una película de ciencia ficción. Una cantera a cielo abierto donde enormes montañas de piedra caliza esperan su destino. 1. La canción de la montaña. Extracción de caliza. ¿Alguna vez has estado en una cantera antes del amanecer? El aire es frío, el sonido rebota entre las paredes rocosas y la montaña parece dormir hasta que llegan los ingenieros. Ellos son los primeros en tocar la roca cada día. Caminan por el yacimiento como quien lee un mapa antiguo, buscando los puntos donde la caliza es más pura. Aunque a simple vista todas las piedras parecen iguales, la montaña esconde secretos. Algunas capas contienen minerales que podrían arruinar el proceso, mientras que otras son casi perfectas para fabricar cemento de alta resistencia. A medida que avanza la inspección, los técnicos realizan perforaciones de prueba y estudian muestras que se llevan a un laboratorio cercano. Allí, mediante análisis químicos, identifican la composición exacta de cada fragmento. Es un procedimiento silencioso, casi quirúrgico, que determina qué parte de la montaña será liberada. Este paso no es un simple trámite. El cemento final depende de esta primera lectura precisa, como una receta que solo funciona con los ingredientes correctos. Cuando el equipo confirma la zona ideal, entran en escena las perforadoras. Son máquinas enormes, con brazos hidráulicos capaces de hundir brocas de acero reforzado en la roca como si fuese mantequilla endurecida. Cada perforación debe seguir una cuadrícula perfecta, cuidadosamente diseñada en planos digitales. Esta matriz no se elige al azar. Cada orificio será el punto exacto donde la montaña recibirá una parte de la explosión, distribuyendo la energía de forma uniforme y controlada. Ver estas perforadoras trabajar es como presenciar un ritual repetitivo, pero imponente. El sonido metálico retumba, el polvo sale disparado y la broca avanza un centímetro tras otro, profundizando hasta varias decenas de metros. Desde arriba, la zona perforada se ve como un tablero de juego gigante marcado sobre la ladera. Una obra geométrica que anticipa un acontecimiento que solo dura unos segundos, pero que requiere horas de precisión. Cuando llega el equipo de voladuras, la atmósfera cambia. Cada orificio recibe una carga cuidadosamente medida de explosivo industrial. Primero colocan el detonador, luego el explosivo principal y finalmente un material que actúa como tampón. En este punto, la experiencia de los técnicos es vital. Saben que una dosis excesiva fracturaría piedras en pedazos demasiado pequeños y una dosis insuficiente dejaría bloques enormes difíciles de manipular. Una vez todo está listo, la maquinaria se detiene y los operarios se alejan. La cantera queda en silencio, un silencio pesado, tenso, expectante. Desde un puesto seguro, el jefe de voladuras observa la pantalla que muestra cada conexión, verifica señal por señal y aguarda la orden final. Entonces, presiona el detonador. Lo que sigue no es un estallido caótico, sino una vibración profunda, un golpe corto que hace temblar el suelo como un trueno enterrado. La montaña responde con una fuerza monumental. Las rocas se levantan, se expanden, se fracturan en miles de bloques que caen con estrépito. Una nube blanca asciende, flotando en el aire antes de dispersarse lentamente.
En cuestión de segundos, más de 200.000 toneladas de caliza quedan sueltas sobre el suelo. Es un acto brutal, sí, pero también una coreografía precisa que marca el inicio de un viaje industrial que transformará esta piedra ancestral en uno de los materiales más utilizados del planeta. Cuando el polvo se asienta, avanzan las palas mecánicas. Estas bestias de acero levantan bloques del tamaño de una camioneta y los depositan en camiones mineros capaces de cargar varias decenas de toneladas. Cada viaje es un flujo continuo, casi hipnótico. Desde la cantera, los camiones parten hacia la planta de procesamiento. Allí, lejos del estruendo de la explosión, la roca entra en una cadena de transformación mucho más silenciosa, pero igual de impresionante. La montaña ya habló, ahora viene el turno de la fábrica. 2. Trituración primaria. Domando a la roca. El viaje de la roca continúa cuando los camiones cruzan los portones de la fábrica. Aquí, el ambiente cambia por completo. Ya no hay montaña ni viento, sino un complejo industrial lleno de pasarelas metálicas, motores rugiendo y cintas transportadoras moviéndose sin descanso. Cada camión descarga su carga como si depositara un tesoro pesado y rudo. Enormes bloques de caliza que aún conservan su forma irregular y salvaje. Es el cemento en su forma más primitiva, esperando ser domado. La primera máquina que recibe la roca impone respeto, la trituradora primaria. Vista de frente, parece una boca gigante hecha de acero reforzado. Los operarios la conocen bien. Saben que si una roca demasiado grande entra sin control, podría causar daños severos. Por eso inspeccionan constantemente el tamaño de las piezas, ajustan compuertas y mantienen un flujo continuo pero estable. Dentro de la trituradora, placas metálicas de varias decenas de toneladas se cierran con una fuerza irresistible. Con cada cierre de sus mandíbulas, la roca cede. El impacto es brutal. Se escuchan golpes secos que resuenan por todo el recinto. Los bloques gigantes se parten en fragmentos más pequeños, con un tamaño similar al de una pelota de tenis. Lo que era un monolito de montaña ahora se convierte en piezas manejables, listas para continuar con la siguiente fase del proceso. Es la primera domesticación de la piedra. Una vez triturada, la caliza cae sobre una cinta transportadora. Desde arriba parece un río gris que fluye sin detenerse. Este río se mueve hacia los molinos, donde ocurrirá una transformación mucho más refinada. En esta etapa, la fuerza bruta da paso a la precisión, y la roca deja lentamente su identidad original para acercarse a su forma final. Es un punto medio entre montaña y material industrial. Dentro de los molinos, la escena cambia otra vez. Algunos de estos gigantes funcionan con rodillos metálicos que ejercen una presión continua sobre la roca. Otros, llamados molinos de bolas, están llenos de miles de esferas metálicas que giran sin pausa. Cada vez que una esfera golpea un fragmento de caliza, lo fractura un poco más. El sonido dentro de estos molinos es un golpeteo constante, un ritmo mecánico que puede durar horas. Este proceso combina tres fuerzas: impacto, fricción y rotación. Juntas convierten la roca triturada en un polvo grueso que recuerda a una harina gris. Aunque no lo parezca, este polvo aún conserva toda la esencia de la piedra original, su mineralidad, su dureza y su capacidad para convertirse en uno de los materiales más resistentes creados por el ser humano. Solo que ahora es uniforme, manejable y listo para mezclarse. Lo interesante es que esta transformación no solo facilita el transporte y almacenamiento, sino que también mejora la calidad del cemento final. Cuando la piedra se encuentra en partículas finas, puede mezclarse de forma más homogénea. Eso garantiza una resistencia superior, una durabilidad óptima y una respuesta más estable ante los cambios de temperatura. La molienda es, en pocas palabras, el paso que convierte la fuerza bruta en precisión industrial. Al salir de los molinos, la caliza deja de parecer roca. Ya no tiene forma, ni textura nítida, ni bordes irregulares. Ahora es un polvo grueso y uniforme que se almacena temporalmente antes de continuar con la siguiente fase. Aunque parezca simple, este punto es crucial. Aquí termina el dominio de la roca y comienza el trabajo químico que transformará este polvo gris en un material capaz de sostener edificios enteros. 3. La receta perfecta, mezcla y dosificación. Hasta este momento, todo lo que ha ocurrido ha sido una preparación,
La caliza triturada está lista, pero sin la mezcla correcta no es más que un polvo gris. Para convertirse en cemento, necesita combinarse con precisión absoluta con otros minerales. Esta fase es similar a lo que hace un chef antes de hornear un pan perfecto: medir, equilibrar, ajustar. Solo que aquí todo ocurre a una escala gigantesca, dentro de silos que podrían albergar casas enteras. Los ingredientes principales son tres: caliza molida, arcilla y pequeñas cantidades de mineral de hierro. Cada uno aporta algo distinto. La caliza es la base, la columna vertebral. La arcilla aporta sílice y alúmina, elementos esenciales para la futura resistencia. El mineral de hierro mejora la fusión durante la cocción. Y en algunos casos, se añaden aditivos especiales para crear cementos capaces de soportar climas extremos o tiempos de fraguado específicos. El proceso de mezcla ocurre en un sistema completamente cerrado. Desde una sala de control llena de pantallas, operadores especializados monitorean cada movimiento del material, observan niveles, corrigen proporciones, ajustan válvulas. Todo se realiza en tiempo real. La precisión aquí no es un lujo, es una obligación. Un error pequeño podría traducirse en una falla estructural en una construcción futura. Por eso la mezcla es vista como el corazón del proceso cementero. A medida que los silos descargan sus contenidos, el material viaja por tuberías gigantes hacia mezcladores rotatorios. Imagina un tambor enorme girando lentamente, capaz de mover toneladas sin perder equilibrio. Dentro, las partículas chocan, se combinan, se redistribuyen. Algunas plantas utilizan sistemas de fluidización, donde aire presurizado mantiene los polvos en suspensión para lograr una mezcla aún más uniforme. Lo curioso de esta etapa es su dualidad. Parece un proceso simple, casi doméstico, pero a una escala colosal. Es como mezclar harina, sal y levadura, solo que aquí se trabaja con minerales que definirán la resistencia de edificios de varias plantas. Cada giro del mezclador asegura que ninguna partícula quede fuera de lugar. Es una coreografía silenciosa que puede durar varias horas. La mezcla también puede variar según el tipo de cemento que se desea fabricar. Cementos para obras marinas, por ejemplo, requieren aditivos que los vuelven más resistentes a la salinidad. Cementos para obras en zonas de mucho calor incluyen componentes que retrasan el fraguado. Es fascinante pensar que un simple ajuste en proporciones puede cambiar completamente el comportamiento del material final. Una vez que la mezcla alcanza la homogeneidad perfecta, el sistema la analiza nuevamente. Sensores distribuidos en distintas etapas revisan densidad, composición química y granulometría. Esta verificación final funciona como una puerta que define si el material avanza o se recicla para una corrección. Nada queda librado al azar en esta parte del proceso, y cuando todo está exactamente donde debe estar, es entonces que la mezcla está lista para entrar a la etapa más exigente. 4. El corazón de fuego, el horno rotatorio, donde estos minerales serán sometidos a temperaturas tan altas que cambiarán su estructura para siempre. Es el momento en que el polvo se transforma en clinker, pero ese, Erwan, es otro viaje dentro de la fábrica. 9. El corazón de fuego, el horno rotatorio. Hay fábricas donde el sonido domina el ambiente, motores, molinos, ventiladores, pero en la zona del horno rotatorio ocurre algo distinto. Aquí el protagonista es el calor, un calor vivo, casi animal, que respira desde un cilindro gigantesco que puede superar fácilmente los 100 metros de longitud. Este monstruo de acero es el corazón del cemento, y cada vez que gira, alimentado por la mezcla mineral, late con una fuerza que transforma la piedra en un material completamente nuevo. El proceso comienza antes de que el fuego entre en escena. El polvo previamente mezclado se introduce por el extremo elevado del horno, donde la temperatura aún es moderada. Aquí se realiza el secado inicial. El material avanza poco a poco, impulsado por la rotación constante del cilindro, mientras pierde la humedad restante. Es un primer calentamiento suave, pero necesario para preparar la mezcla para el verdadero cambio químico que está por venir. A medida que el polvo desciende, ingresa en la zona de calcinación, un túnel donde la temperatura sube radicalmente. Es aquí donde ocurre la primera ruptura profunda. La caliza, sometida a un calor intenso, se fragmenta químicamente. El carbonato de calcio se divide en óxido de calcio y dióxido de carbono. Este es un punto crítico del proceso.
Una reacción que ha sido estudiada durante siglos pero que, incluso hoy, sigue siendo esencial para la fabricación del cemento moderno. Finalmente, el material alcanza la parte más feroz del horno, la zona de fusión. Aquí no hablamos de calor elevado, sino de un ambiente que supera con holgura temperaturas más altas que las de la lava volcánica. Los minerales presentes comienzan a fundirse parcialmente, fusionándose en pequeños nódulos duros que parecen canicas irregulares. El clínker. Estas esferas diminutas son el alma del cemento. Sin ellas, la resistencia estructural no existiría. Pero producir clínker tiene un costo. Durante la calcinación, se libera dióxido de carbono, uno de los gases responsables del cambio climático. Por eso, en las fábricas modernas, esta etapa está acompañada por sistemas complejos de mitigación ambiental. Algunas plantas utilizan captadores de carbono que atrapan parte del gas emitido. Otras emplean combustibles alternativos, como biomasa o residuos industriales tratados, que reducen la huella ambiental sin afectar la calidad del producto final. Cuando el clínker termina de formarse, el horno lo expulsa por su extremo inferior. El contraste térmico es brutal. Pasa de un ambiente infernal a una zona donde enormes ventiladores empujan corrientes frías de aire. Este enfriamiento rápido no es un capricho técnico. Si el clínker bajara de temperatura lentamente, perdería propiedades fundamentales y se cristalizaría de forma incorrecta, comprometiendo la resistencia del cemento futuro. El enfriamiento genera un paisaje particular. Desde arriba puede verse una cama brillante, donde los nódulos al rojo vivo se apagan como brasas gigantes. El sonido metálico que producen al moverse es único, una mezcla entre cascada y granizo, pero con un eco industrial que se escucha en toda la nave. Los operarios se mantienen a distancia, el calor residual es tan intenso que podría doblar herramientas metálicas. Una vez que el clínker alcanza una temperatura segura, se transporta hacia silos especiales para su almacenamiento temporal. Allí espera su turno para el siguiente capítulo de su transformación, la molienda definitiva. Lo que ha salido del fuego es duro, resistente y compacto, pero aún falta convertirlo en el polvo fino que todos conocemos como cemento. 5. La transformación final, la molienda definitiva. Cuando el clínker llega a los molinos, todavía conserva la fuerza sólida que adquirió en el horno. Es un material duro, casi pétreo, capaz de resistir golpes y presiones impresionantes, pero para convertirse en cemento necesita atravesar un último desafío, la molienda definitiva. Es un proceso que combina precisión, fuerza bruta y tecnología, donde enormes cilindros metálicos giran sin descanso, impulsados por motores capaces de mover estructuras enteras. Dentro de estos molinos tubulares ocurre una escena que pocos imaginan. Miles de bolas metálicas, cada una del tamaño de un puño humano, golpean continuamente los fragmentos de clínker. El movimiento rotatorio hace que las bolas suban y caigan una y otra vez, pulverizándolo todo a su paso. El interior del molino parece una tormenta de acero escondida en la oscuridad, donde cada impacto contribuye a convertir el material en un polvo finísimo. La textura final del cemento depende directamente de este proceso. Cuanto más tiempo permanezca el clínker en el molino, más fina será la partícula resultante, y esa finura define la trabajabilidad, la resistencia y el tiempo de fraguado del material. Por eso, los técnicos controlan con precisión la velocidad del molino, la carga de bolas y el flujo constante del material. Es una danza compleja entre mecánica y química. En medio de la molienda se añade un ingrediente clave, el yeso. Puede parecer un detalle menor, pero es uno de los puntos más importantes del proceso. El yeso actúa como regulador del fraguado. Sin él, el cemento reaccionaría tan rápido con el agua que se endurecería casi de inmediato, volviéndolo imposible de usar en cualquier construcción. Es gracias al yeso que el albañil tiene tiempo para mezclar, moldear y trabajar el material con precisión. Mientras el molino hace su trabajo, el polvo resultante pasa por sistemas de clasificación que separan partículas demasiado grandes. Estas regresan al molino para seguir siendo trituradas, asegurando que el producto final sea completamente uniforme. La calidad depende de la uniformidad, y la uniformidad depende de la finura exacta. Cada detalle cuenta. Una vez alcanzada la textura ideal, el cemento es sometido a una serie de pruebas de laboratorio.
Se evalúa su resistencia a la compresión, su pureza, su comportamiento en distintas condiciones ambientales y su consistencia. Estas pruebas no son simples formalidades. Garantizan que cada bolsa de cemento que salga al mercado cumpla los estándares necesarios para construir desde una vivienda pequeña hasta un túnel de varios kilómetros. Dentro del laboratorio se utilizan moldes, cámaras de humedad, estufas y equipos de medición que reproducen condiciones reales de obra. Así se anticipa cómo reaccionará el cemento cuando llegue al mundo exterior. Si algo no encaja, el lote completo se detiene, se corrige y se vuelve a analizar. La excelencia no es negociable. Solo cuando el cemento supera cada una de estas evaluaciones se autoriza su paso hacia la siguiente fase. Ya no es polvo común. Ahora es un material certificado, listo para cambiar el paisaje urbano y convertirse en la base de estructuras que durarán décadas, incluso siglos. 6. Rumbo al mundo. Envasado y distribución. Con todas las pruebas superadas, el cemento está listo para abandonar el entorno cerrado de la fábrica y emprender su viaje hacia el mundo real. Pero antes necesita un lugar donde reposar sin perder sus propiedades. Por eso se almacena en gigantescos silos herméticos, estructuras que parecen torres industriales y que protegen el polvo de su principal enemigo, la humedad. Allí dentro, el cemento permanece en un ambiente controlado, esperando su llamado a la acción. Cuando llega el momento del envasado, la planta se convierte en una coreografía de máquinas precisas. Sistemas automatizados extraen el cemento de los silos y lo conducen hacia líneas de empaquetado que trabajan sin descanso. Los sacos, hechos de papel laminado o materiales resistentes, se abren en forma automática y reciben el cemento mediante boquillas dosificadoras que aseguran siempre la misma cantidad. Cada saco se cierra mediante un sistema de sellado mecánico que evita fugas y garantiza que el producto se conserve intacto. Después, unas máquinas etiquetadoras colocan información clave: tipo de cemento, fecha de elaboración, lote y recomendaciones de uso. En este punto, el proceso adquiere un nivel casi quirúrgico. Un error en la etiqueta podría confundir a un cliente que necesite un tipo específico de cemento para su obra. Cuando los sacos están listos, entran en acción los robots paletizadores. Estos brazos mecánicos levantan los sacos y los apilan de forma perfecta sobre pallets de madera o plástico. Cada pallet queda armado con precisión geométrica, como un bloque sólido que luego será envuelto en film para protegerlo del ambiente externo. Desde arriba, la línea de envasado parece una orquesta mecánica que nunca se detiene. Una vez armados, los palets se cargan en camiones mediante carretillas elevadoras. Los operarios revisan que la carga sea estable, verifican los sellos y aseguran el transporte. Algunos camiones llevan cemento en sacos, otros, en cambio, transportan el cemento en estado suelto dentro de cisternas presurizadas que lo mantienen seco durante todo el recorrido. La elección depende del destino y del tipo de obra que lo utilizará. A medida que los camiones abandonan la fábrica, el viaje del cemento entra en una nueva dimensión. Ahora recorrerá carreteras, cruzará ciudades y llegará a distribuidores, ferreterías y almacenes de construcción. Cada bolsa que alguien compra en una esquina del barrio pasó antes por explosiones, hornos ardientes y pruebas de laboratorio. Es un trayecto increíble para algo que muchos consideran solo polvo gris. Una vez en las obras, comienza su transformación final. El cemento se mezcla con agua, arena y grava. Ese encuentro da lugar al hormigón, un material que cambiará de estado líquido a sólido en pocas horas. Es aquí donde el cemento demuestra todo su potencial. Puede sostener toneladas de carga, resistir la intemperie y soportar el paso del tiempo sin ceder. Es, literalmente, la columna vertebral de la infraestructura moderna. Carreteras, puentes, túneles, hospitales, estadios, viviendas y rascacielos. Todas estas estructuras comienzan con una bolsa de cemento almacenada en un depósito, y aunque su viaje empezó en lo profundo de una montaña, termina formando parte de las construcciones que sostienen la vida diaria de millones de personas. Ese es el verdadero poder del cemento: transformar piedra en futuro. El cemento es uno de los materiales más humildes que existen, pero también uno de los más poderosos. No brilla, no es raro, no es ligero, pero sin él nuestra civilización simplemente no sería posible. Y todo empieza con una montaña, una explosión
y una fábrica que transforma piedra en futuro. ¿Sabías que este proceso era tan extremo y detallado? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Y qué otro material te gustaría que mostremos en el próximo episodio? Escríbelo abajo. Si te gusta descubrir cómo se fabrican las cosas del mundo, suscríbete a Mundo Fabricado y activa la campanita. Esto fue Mundo Fabricado, donde cada cosa tiene una historia, y cada historia, una fábrica detrás.